Justamente Jódete Cáncer es como un primer corte de toda esta historia y quiero como pues llevarlos a otros mundos que normalmente no se platican durante el cáncer, ¿no? Y que difícilmente se podrían narrar si no estás dentro. Esa persona estaba el Seguro Popular, fue diagnosticada en un camioncito, a la semana estaba operada. Lo pensamos, lo inmediato es ver a alguien pelón, porque cáncer es igual a calvicie, cáncer es igual a muerte, ¿no? Y para nuestra sorpresa fue que no. Y también la forma en cómo se refieren al cuerpo es muy fácil, cambiamos, quitamos, ponemos, porque no es tu cuerpo. Me hablas como si fuera algo que le están cambiando las llantas, ¿no? Sí, y que coche, es sustituible. Me estás dejando entender que van a quedar mejor mis pechos de como los tenía. Entonces, cuando yo entré a cirugía, mi mantra era córtenme bonito y cósanme bonito, córtenme bonito y cósanme bonito, ¿no? Hasta que me acuerdo que la doctora Betsa, que fue Betsabe Hernández, me dijo, te vamos a cortar y coser con amor. Eso hace la diferencia. Sí. Hola, soy Flor y te invito a que juntas creemos este espacio, un lugar seguro, libre de etiquetas y prejuicios. En este podcast compartiremos historias de personas que transforman vidas, replicando el poder de la fuerza de su voz. Esto es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Sandra Monroy llega a Voces sin Filtro con esa voz directa y luminosa, profundamente honesta que convirtió su historia personal en un movimiento. Bienvenida, Sandra. Muchísimas gracias, Flor. Un gusto estar acá. Este es tu espacio, como ya escuchaste, es Voces sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Un lugar libre de etiquetas y prejuicios. Me parece perfecto. A ver, ¿qué tanto aguantan? Sí. Aguanten. Pues como todos y todas han visto, esta es, bueno, ya una nueva temporada, pero en la temporada pasada escuchamos un poquito de tu historia con Sashenka, ¿no? Y esa foto que ella nos platicó desde su perspectiva, desde su experiencia. Y ahora tenemos la otra parte, ¿no? Tu parte, tu historia, pero para quienes nos están viendo y a lo mejor no vieron ese episodio, cuéntanos quién es Sandra Monroy. Bueno, soy una mujer de 41 años hace unos días. Muy bien. Estamos de festejo. Estamos de festejo. Soy mexicana, soy comunicóloga y periodista, pero también me gusta decir que soy creadora de otros mundos, ¿no? Que hay esas habilidades, ¿no? Por parte de Hago Monos, que es el emprendimiento. Hago fotografía, me gusta la fotografía, veo mucha fotografía, me gusta leer. He escrito también, ¿no? Tengo un libro, espero pronto sacar el segundo. ¿Cómo se llama el libro? Jódete Cáncer. Justamente Jódete Cáncer es como un primer corte de toda esta historia y quiero como pues llevarlos a otros mundos que normalmente no se platican durante el cáncer, ¿no? Y que difícilmente se podrían narrar si no estás dentro. Lo podrías entender, ¿no? Exacto. Es una cuestión de personal también, ¿no? No es una experiencia que alguien más pueda apropiarse porque es súper íntima, es muy fuerte. Y creo que para contar esta historia, pues me vino muy bien ser comunicadora y ser periodista y tener como esta capacidad de entrar a otros mundos, tal vez hasta oníricos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, soy una mujer que va al día, ¿no? No pienso mucho en el futuro. He aprendido que es un día a la vez y que hay que ir disfrutando el momento, aunque a veces en el acelere de la ciudad o del mundo esto no se pueda, o en las mismas redes sociales, ¿no? Sí. Entonces me encanta también contar historias, la mía y las de los demás. Chismecito, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad el día de hoy para que conversemos y vayamos tal vez en tan poco tiempo a lugares tan profundos, ¿no? Sí. Y esta, digamos, esta historia que yo te platicaba de Sashenka que nos compartió con el tema de la foto, ¿no? Que recibió muchos reconocimientos, pero que detrás de estos reconocimientos pues había una historia muy personal entre ella y tú. Sí. ¿No? Ella nos platicó como esta parte de cómo fue para ella capturar, ¿no? Ese momento, como tú decías, tan personal y tan íntimo
de una amiga, ¿no? Que en ese momento pues ya tenían una como relación de amistad y cómo ella lo vivió. Claro. ¿Tú cómo viviste ese momento? Antes de entrar a grabar, platicábamos un poquito y creo que hay algo que en lo que todo el mundo vivimos y que coincide precisamente con tu historia, que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue también vivir esta situación durante la pandemia? Bueno, en primera, un diagnóstico de cáncer nunca lo esperas, ¿no? Uh-huh. Dice Anne Boyer, que es una de las escritoras que admiro muchísimo, con Desmorir, nadie sabe que tiene cáncer hasta que te lo dicen. Uh-huh. Entonces, es como muy fuerte pensar cuando iba a las revisiones y como ver a las de enfrente, ¿no? Con el pañuelo, con la peluca, ¿no? Y decir, ay, las otras. Uh-huh. Y jamás imaginarte que estás ahí, ¿no? Ese es un primer acercamiento, ¿no? Uh-huh. En segunda, pues nadie esperábamos la pandemia. Sí. Entonces también creo que ese es un golpe de realidad. Uh-huh. De todos los aspectos, ¿no? De si pueden morir, ¿no? Sí. O sea, a niveles masivos. Uh-huh. La vida puede cambiar de un día para otro. Sí, pero la vulnerabilidad. Súper vulnerables, ¿no? Y que mucho de hacer las cosas es la vulnerabilidad, ¿no? Diríamos, es el nuevo punk. Sí. Poder sentir tu vulnerabilidad y poderla expresar. En mi caso, pues bueno, en el 2021, Sasha y yo nos conocimos justo por Hago Monos. Uh-huh. Y nos caímos muy bien y nos empezamos a hacer amigas, así como de redes. Uh-huh. Y de pronto pues viene este diagnóstico de cáncer. Quiero aclarar que yo me empecé a revisar desde los 24 años. Uh-huh. Con un ultrasonido mamario. O sea, tú sí tenías como esta cultura sí. del chécate, ¿no? Que eso también a mí me gustaría que lo pudiéramos compartir. Sí. Porque creo que escuchamos este tema de tócate, explórate y pensamos que únicamente es en octubre, ¿no? Ajá. Y yo siento que va más allá de octubre. Mucho Incluso más. Hoy preguntarnos y cuestionarnos qué están haciendo las instituciones al respecto del tema de cáncer de mama. Es un tema, es un tema. O sea, no nada más es como poder contar mi historia, ¿no? En primera persona. Es que en verdad es un tema que pega. Por eso hablo también de Anne Boyer, ¿no? Desmorir es un ensayo capitalista. O sea, la medicina y la salud en un mundo capitalista nos indican varias cosas. Entonces, las campañas quedan muy por encima. Octubre rosa, por Dios, el cáncer todo tiene menos rosa. Los lazos no salvan vidas, no hay dinero, no hay tratamientos. Somos más mujeres de las que creemos. Hay una estadística que es de 1 a 8. Desarrollaremos cáncer sin importar edad, condición física y genética, ¿no? O sea, esto de, claro, es que si fumas, pues sí es posible, pero también no. Si tienes genética, sí, pero también no. Y también entender que la gente joven, las mujeres jóvenes enferman y también mueren. Y es una de las realidades que no alcanzamos a ver porque no se habla más que yo soy la guerrera, ¿no? Sí. Y de ese discurso no salimos, ¿no? Uh-huh. O sea, salimos solamente como ahí medio tratando de asomarnos en una ola rosa de marketing que uh-huh. es en octubre. Mira, hay muchos temas que espero que nos dé tiempo de platicar. Uh-huh. A mí, quien me hizo hacer conciencia no tuvo que ver con una campaña. Uh-huh. Tuvo que ver, ya sabes, con las personas que nos rodeamos, que ni siquiera son de la familia, que son vecinos, o puede ser la señora de la tiendita. O sea, en ese momento, esa persona estaba el Seguro Popular, fue diagnosticada uh-huh. en un camioncito, a la semana estaba operada. Lo pensamos, lo inmediato es ver a alguien pelón, porque cáncer es igual a calvicie, cáncer es igual a muerte, ¿no? Uh-huh. Y para nuestra sorpresa fue que no. Y ahí me quedó muy claro que no sabía nada de cáncer. Mi papá falleció de cáncer cuando yo tenía 12 años. Él fue un enfisema pulmonar y así como le dieron el diagnóstico, a la semana y media falleció, ¿no? Entonces, pues no supimos, por fortuna, ¿no? Uh-huh. Lo que era una quimio, lo que era una radio, lo que era ir y venir de los hospitales.
Ahora lo entiendo, también la muerte en determinados momentos también es un regalo. Por eso la ley que se está ahorita impulsando por Samara, ¿no? Me parece súper importante porque hablamos de una calidad y hablamos de amor hasta también para fallecer, ¿no? Entonces, cuando... Dignidad. Esa es una gran palabra que a veces la gente no lo quiere entender porque da mucho miedo cuando hablamos de muerte o cuando hablamos de enfermedades terminales. Sí. Y bueno, a mí esa experiencia de esta persona me llevó a revisarme. Estaba viendo la tele y en el plexo me sentí la famosa bolita. Y dije, pues obviamente hice una relación y una asociación y en friega me fui a FUCAM, que es la Fundación contra el Cáncer de Mama. Y me dijeron, Sandra, en efecto es una bolita de grasa. Cada año ven a revisarte con ultrasonido mamario. Eso fue a mis 24 años. Todos los años los hice. Solamente el único que no fue cuando entró la pandemia, en el 2020, con esta idea de... como un poco de siempre pensar que los demás son más vulnerables que tú, ¿no? Sí. Cuando no lo sabemos nunca, ¿no? Entonces, en el 2021 llegó... y me dice, en efecto, ahí sigue estando la bolita de grasa, pero hay algo que no me gusta y es en el izquierdo. Eso no me gusta. Yo venía como días antes sospechando, no tenía ningún síntoma de los que te dan en las infografías. No tenía el pezón retraído, no tenía piel de naranja, no me sangraba, nada. Nada, absolutamente nada. Más que una sensación interna, que es esta famosa voz que debemos de escuchar, ¿no? Que tenemos, que es un instinto, que decía, algo no anda bien, no me siento mal, no me veo nada mal, pero algo no anda bien. Y es ahí cuando ya empieza, ¿no? el camino. Igual te lo sintetizo, me hicieron otros estudios, corrí con mucha suerte, porque los doctores de ahí fueron muy amables para explicarme esta cuestión que te hace tener herramientas para también poder tomar decisiones sobre tu cuerpo. Entonces de ahí vino pues la biopsia, los otros estudios más estudios, ¿no? Y también la pregunta de decir, híjole, ¿y ahora cómo voy a pagar? ¿No? Que esa es una de las tantas realidades, sobre todo para las personas. De la mayoría de las mujeres en este país. Para las personas que somos freelance, ¿sabes? O sea, en algún momento yo recuerdo, dije, pues voy a ver si todavía existe el Seguro Popular. Y era en aquel entonces, lo habían cambiado por el INSABI, que el INSABI nunca sirvió para absolutamente nada, era un espejito. Y me acuerdo que me habían dicho, mira, si no puedes pagar, puedes ir al centro, al Hospital General o al INCAN o las opciones, ¿no? Pero el cáncer es un tema de tiempo. Entonces, para cuando yo llegue ahí, cuando llegue ya no será una etapa temprana, ya habrá avanzado. Y antes de mí hay miles de personas a nivel República Mexicana que no es un cáncer de mama, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas muchísimo más fuertes o más delicadas o en edades como niños, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí aplica la de todo paciente oncológico a hacer rifas, ¿no? Y todo. Y con Sashe, ella me donó obra, también me donó obra el maestro Francisco Mata, o sea, varios amigos artistas como del mundo, ¿no? De nuestro mundo creativo, pues me ayudaron, ¿no? Muchísimo. Entonces, ahí es cuando empiezo a enterarme, ¿no? Por parte de los médicos, que al principio se pensaba que era un pezón, luego se pensaba que era un pecho y al final se decidió que eran los dos. Y todo esto que te cuento se lo iba contando ahora sí que en tiempo real a Sashe, a mi mamá, a mi hermana, a Gina, ¿no? Sí, que se vuelven tu red de apoyo. Claro, ¿no? porque aparte no puedes, estás en medio de una pandemia. Entonces, sí, me imagino mucho. Que el proceso también es pues muy distinto, ¿no? No podían entrar conmigo, ¿no? Entonces me tenían que esperar. De hecho, el día cuando me dieron el diagnóstico, me acuerdo que pasó el doctor, uno de los doctores que me había hecho las pruebas, y le dije, doctor, ¿cómo estoy? Y me dice, allá adentro te van a decir. Entonces, o sea, sabes que algo no. Entonces recuerdo que salí, ya sabes, cubreboca, y lo primero que le dije a Gina fue, creo que tengo cáncer. Me dice, pero ya te lo confirmaron. Le dije, no, pero estoy segura de que me lo van a decir. Pues es un trancazo, ¿no? Entonces ya una vez que pasé,
me acuerdo que el doctor me dijo, Sandra, corriste con mucha suerte, porque las mujeres a tu edad llegan a morir. En aquel momento uno no dimensiona esa frase. Ahora que el próximo año cumplo ya los 5 años para la remisión, pues me doy cuenta que es una frase súper profunda, muy fuerte, muy dispareja, ¿no? Muy poco justa. Llevo 5 muertes justo, ¿no? De mujeres jóvenes con las cuales hice alguna relación de amistad. Y te das cuenta que es una frase que nadie ha querido escuchar porque no la quieren decir, ¿no? Y porque no la queremos oír tampoco. Entonces con Sashe, pues estaba enterada de todo eso. Al mismo tiempo, pues yo tenía muchísima información médica. Pues ya sabes, como buena comunicadora era como de, ¿pero por qué? Sí, claro. ¿Pero cómo? Entonces me acuerdo que hice unos diagramas y me dijo, oye, me dijo Sashe, ¿y ya te tomaste fotos para despedir tus pechos? Y yo dije, pues es que no tengo cabeza para autorretratarme. Hice por ahí 2 autorretratos y ya. Me dice, no, pues yo voy. Y fue el domingo porque mi cirugía fue un 5 de julio, que era lunes, ¿no? Del 2021. Y justo en esa sesión le platicaba como mis incomodidades, ¿no? Con respecto a este tema estético que a veces pasa más que la misma enfermedad. Sí. ¿No? Entonces, recuerdo que en aquel momento me daban como esta valoración, porque es como en cáncer igual, no te preocupes, las pelucas, no te preocupes, la prótesis o el implante, no te preocupes, no te preocupes, pero tu cuerpo va a volver a ser lo más cercano a lo normal, entre comillas. Entonces, para mí fue como cuestionar muchas cosas, cuestionar, dime qué es ser mujer, dime qué es ser normal, ¿no? ¿Cuáles son tus cánones o en qué te basas? Sí, que de cierta manera creo que también ahí es como un choque, ¿no? Un choque cultural entre lo que realmente está sucediendo y lo que nos dicen, ¿no? De cómo es una mujer, qué importante se vuelve para las mujeres o para la sociedad lo que estás perdiendo en ese momento, ¿no? Y es muy fuerte, porque no tiene ni siquiera, o sea, sí tiene que ver con el cáncer, pero si te das cuenta, venimos todas atravesadas de muchas violencias en diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, recuerdo que fui a esa valoración con el cirujano plástico y te digo un momento igual, vulnerable, ¿no? La parte del torso desnuda, pesándome los pechos, midiéndomelos, ¿no? Para ver más o menos cómo iba a calibrar en caso de la reconstrucción. Y en aquel momento recuerdo que me fui un rato y dije, es que cuando me dijo, es que pesan 1,2 kilos. Y me quedé pensando, dije, es 1,2 kilos de expectativas sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, cuando somos niñas y estamos creciendo, es como de jajaja, mira, se le mueve, ¿no? En la escuela o lo que sea. Y es como, vamos a encorvarnos, vamos a ocultar como este desarrollo, ¿no? Luego tenemos esta parte, ¿no? De cuando vamos creciendo, y me acuerdo mucho de una chica que llorando me dijo, cuando se probó un brasier, ¿no? Que la vendedora le dijo, mira, con estas, ¿no? No vas a necesitar nunca pagar un trago. Y luego viene el aspecto como de la maternidad o la lactancia. Es que están ahí para que lactes, ¿no? Están ahí para que seas madre. O sea, si quieres ser madre, qué bueno. Si no, también. Pero si eres madre y no lactaste, pues no estás siendo suficientemente madre, ¿no? Entonces son demasiados pesos encima de un cuerpo. Y la otra tenía que ver con respecto a cómo es la relación médicamente hablando. O sea, mi cuerpo lo va a tolerar, cada cuánto hay que cambiar. O sea, realidades que difícilmente se preguntan porque vamos todas muy asustadas, ¿no? Con muchísimas pérdidas continuamente, ¿no? Y sin saber para dónde vas. Entonces, yo tuve muchos cuestionamientos que de hecho están justo en el libro de Jódete Cáncer. Y recuerdo que cuando salí me dijo mi hermana, ¿te convencieron? Le digo, sí, me convencieron de quedarme plana. Entonces, cuando yo se lo platico a Sasha ese domingo,
me dijo, güey, pues lo que tú quieras, porque aparte me decía, es que eres bien ñoña, porque veía mi diagrama en el closet pegado y dice, no mames, eres bien ñoña, ¿no? Y yo así de, pues es que necesito tener claridad o sea, en esto para poder tomar las decisiones en esto otro. Uh-huh. Entonces, así fue, me despedí el 4, ¿no? El domingo para el 5 de julio y ahí cambiaron muchas cosas, ¿no? Decidí por mí, ¿no? Uh-huh. Al final habrá quien quiera reconstruirse y ese creo que ni siquiera es el tema, sino el tema es que tengas la libertad de poder decidir. Con y que información. tengas la información para decidir. Y que no te hagan creer que eres un pequeño porcentaje de tu cuerpo. Y que no te hagan creer que es como un tema tetacentrista, ¿no? O sea, o de belleza. Sí, claro, son pérdidas, que nos afectan, pero nos afectan por lo que nos han contado a lo largo de la historia, lo que vale el cabello, ¿no? Y nos podemos ir a la Edad Media, nos podemos ir a esta cuestión de rasurarlas y desnudarlas para pasearlas en el pueblo, ¿no? Y avergonzarlas. O bien nos podemos ir a cuestiones contemporáneas como Auschwitz, ¿no? En donde el tema de rasurarlas y de hacer perder la identidad de esa mujer que se sugiere que es el cabello, cuando tiene muchísimo más poder, ¿no? Es un tema súper, súper, súper interesante porque tiene que ver también una industria cosmética y una industria capitalista sobre también la misma enfermedad. Cuando hablamos de implantes, hablamos también de una industria en donde normalmente estos implantes ¿qué costo tienen? Así es. Y que normalmente no serán las de última generación como una mujer que los paga por estética, ¿no? Y bueno, o sea, podemos hablar del síndrome de Asia, podemos hablar como de otros asegúnes, pero sobre todo creo que lo que más influye es el mensaje que va adentro. ¿No? Es que póntelo porque si no, este paternalismo, ¿no? Póntelo porque si no, pues igual no te van a querer o póntelo para que no estés incompleta. O para que te sientas bien, ¿no? Por eso yo decía al principio, es más como el significado que históricamente o culturalmente le ha dado la sociedad a los pechos que lo que en realidad durante ese proceso para la mujer significa, ¿no? Claro. Y para mí fueron muchos cuestionamientos. En aquel momento, bueno, dentro de este proceso, leí Justo a Desmorir, pero también encontré a Esther Pineda con Bellas para Morir. Y entonces ella hace 4 categorías de violencia estética que tiene que ver la gordofobia, el racismo, el sexismo y la gerontofobia. Entonces de pronto a mí me explotó la cabeza porque dije, todo esto lo estoy sintiendo con el cáncer. De manera oncológica. Por ejemplo, lo primero que me recibió el cirujano fue, tú sí porque eres joven, una señora de 50 años, ¿para qué? Sí, claro. Esta idea de, pues es que, mira, si te las pones, no sabes, siempre lo manejan como, es bueno para la salud, sobre todo para tu autoestima. Y yo decía, sí, pero ¿cada cuánto tengo que cambiarlo? En 10 años. Dice, pero piensa, en esos 10 años puedes estar en un lugar mejor. Y yo, un poco sarcástica, le decía, sí, casada con un hacker. Dice, sí, claro, con un hacker. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿No? Y también la forma en cómo se refieren al cuerpo. Es muy fácil, cambiamos, quitamos, ponemos, porque no es tu cuerpo. Me hablas como si fuera algo que le están cambiando las llantas, ¿no? Sí, y que coche, es sustituible. Me estás dejando entender que van a quedar mejor mis pechos de como los tenía. Entonces, de pronto, a mí, en lo personal, me parece un diálogo muy peligroso en un país como este y en un mundo como este, en donde cuando tú dejas que a tu cuerpo lo traten y le hablen como si fuera una cosa intercambiable, esa cosa adquiere un dueño y ese dueño adquiere el poder de quitar, poner o desaparecer, ¿no? Y van a decir, ay, qué exagerada, pero tiene que ver esto por siglos, o sea, tiene que ver por el derecho y la libertad de nuestros cuerpos. Sí, de decidir. Esta idea de decir, no, es que te estamos dando la oportunidad de que regreses a lo que tenías. No, señores, o sea, la pérdida ya estuvo.
¿no? Yo opto por pensar en una reconstrucción interior, ¿no? Yo opto por reencontrarte desde otro cuerpo, que aparte todos vamos a tener otro cuerpo todos los días si tenemos el placer de envejecer. Entonces, recuerdo mucho que ese 5 de julio yo entré con 2 chicas más, una de 30 años que venía de Guerrero, que no le habían dado radios en el estado de Guerrero. Hay una crisis muy fuerte de radios, de tratamientos oncológicos, pero en especial de radiología. Y había tenido un tercer bebé sin que la hubieran como avisado, pues, ¿no? Las consecuencias. Estaba muy mal. Dudo mucho que haya sobrevivido. Y otra chica que ella sí decidió la reconstrucción, que le daba mucha vergüenza que la gente supiera que había enfermado justo por el tema del cuerpo. Y yo le digo, pues yo abrí un Instagram que se llama Jódete Cáncer y necesito encontrar a más mujeres, no que piensen como yo, sino que me muestren sus propios caminos para ver cuál me gusta a mí, ¿no? Entonces, cuando salimos, recuerdo que lo primero que sentí fue, claro, hice lo correcto. O sea, no te sé decir con precisión porque siempre vas con un grado de miedo, ¿y qué certidumbre? ¿Qué tal si la regué? ¿Qué tal si hubiera aceptado los superimplantes tamaño D, no? O sea, pero hubo una paz en mí. Entonces me acuerdo que me quedé ese día, salí el martes, no me acuerdo si el miércoles Sasha fue a verme, no es cierto, el martes en la noche que salí, yo me acuerdo, es que es un proceso bien fuerte, es una despedida de una parte de tu cuerpo que ya se murió, ¿no? O sea, que ya no está, pero al mismo tiempo te está salvando la vida. Y que también es un discurso que tenemos con la colectiva de Tetas y Rayas. O sea, no queremos hablar no solo de pérdida, sino de ganancia. Entonces, que ganamos la oportunidad de estar aquí. Y esta colectiva la haces o tú formas parte o tú la fundas. Creo que se hace en camino a Jódete Cáncer, nos fuimos encontrando, pero sí, de alguna manera Jódete Cáncer, esa cuenta como tal, es la que abre el camino a esta colectiva. No me gusta decir así como yo la fundé, porque creo que estamos hechos de muchas mujeres y de muchas historias, ¿no? Pero sí tratamos siempre de encontrar otras palabras que no anestesien, porque no queremos anestesiarnos, pero sí queremos encontrar otro sentido en el lenguaje, ¿no? No queremos hablar de morir, sino queremos hablar de trascender, no queremos hablar de perder, sino siempre perdiendo se gana, ¿no? Y es algo complejo, pero es algo complejo que se tiene que trabajar con uno mismo y eso pues habrá quien quiera hacerlo y habrá quien no. Claro. Pero que sepan también, no sé, a lo mejor alguien nos está escuchando, nos está viendo, que muchas veces quienes rodeamos a las personas que están pasando por un diagnóstico de cáncer, pues intentas como ser esa mano de ayuda, pero al final de cuentas lo que tú decías, nadie lo va a entender mejor que las personas que lo están pasando, lo están viviendo. Entonces que sepan que hay esta comunidad y que pueden también acompañarse con ellas. Sí, y que no hay mejor vínculo que hablar claramente, ¿no? O sea, te puedo decir que en estos años hay mujeres que quieren y no pueden, por miles de razones, por información, por las codependencias que cada una de nosotras va surgiendo en la vida. Y hay personas que sí quieren, ¿no? Y hay personas que no quieren. O sea, y hay personas que entienden que también es una oportunidad de cambio y de ir hacia adentro. Porque ir hacia adentro implica mucho trabajo, implica decirte tus verdades, ¿no? Contigo misma, implica aceptar también ciertas superficialidades que nos han ido enseñando en el camino. Entonces, para mí fue enfrentar las violencias pasadas. Por ejemplo, yo cuando 31 años tenía, cuando me operaron de la columna, hice por salud, ¿no? Todas las dietas, me recomendaron un bariatra, todo saludable, todo formal. Y este hombre me mandó todo lo que no me debía de haber mandado y que ahora está prohibido, ¿no? Bajé de peso, ahí sí tenía
no me reconocía, ¿no? Porque justo una tiene ideas bien raritas, ¿no? Que dices, cuando baje de peso me voy a cortar el pelo así, ¿no? Entonces decía, ya bajé de peso, pero me voy a cortar chiquito. Entonces me veía y decía, parezco Peter Pan, o sea, ¿no? Sí, las expectativas que a final de cuentas nos o tomamos de todo lo que nos rodea, ¿no? Sobre todo tú decías, hoy en día, claro, creo que también el tema de las redes sociales y de lo que venden las redes sociales es seguir alimentando estos roles, estos estereotipos y estos cánones de belleza que a final de cuentas se vuelven violencia. Y te voy a decir, o sea, yo soy una mujer que su adolescencia la pasa en los años 90, cuando aparece la talla 00, sí, claro, cuando aparece era adicta al crack, era la onda, ¿no? Entonces, tienes estas revistas que te enfatizan, eres tú, las dietas, ¿no? Sí, y que yo siempre cuando hablamos de esto, yo también soy de esa época, tú ves quiénes eran como los referentes en ese momento y hoy ves a esas personas, por ejemplo, Britney Spears, ¿no? ¿Cómo viviría o qué es lo que pasaría? Ajá, que cómo está hoy su vida, ¿no? Entonces creo que sí le da mucho sentido lo que hoy también les estamos compartiendo. Claro, y yo me acuerdo que en aquel entonces en una universidad particular, o sea, se hizo público que cada tanto cambiaban las tuberías por la cantidad de vómito, ¿no? Entonces podemos recordar X o Y novelas en donde había una de las protagonistas teniendo problemas, ¿no? En fin, el chiste es que me acuerdo que esa fue una, ¿no? Una de las tantas. La otra que a veces no se entiende, ¿no? Y que a veces piensan, pero ¿por qué salen a marchar, no? Ay, pero si no pasa nada. No, es que sí pasa, o sea, y bueno, recuerdo que este hombre me dijo así, y esa fue la última vez, fue, mira, Sandra, ya tienes la cara y el cuerpo, solo te falta fingir ser tonta para conseguir pareja. En aquel momento se siente muy incómodo, pero no sabía cómo se llamaba eso, ¿no? Ahora, bueno, en el momento del diagnóstico, en el momento de tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, hago muchísimas reflexiones, ¿no? Y las tengo que hacer en muy poco tiempo y tengo que ser muy sincera conmigo misma con respecto a qué es, porque a veces el miedo, o más bien muchas veces, si no es que siempre el miedo va en torno a que te quieran, a que te acepten, ¿no? Y no tiene que ver con esta cuestión de belleza, porque la belleza es súper subjetiva, ¿no? Y la autoestima es algo que se concibe aquí, no en unas chichis, no en unas nalgas, no en una matriz, ¿no? Entonces, hice muchísimas cosas, ¿no? Para como exorcizar, trabajar, y una de ellas fue también pensar como en las parejas, ¿no? O sea, si no había encontrado con el cuerpo completo, ¿no? Que me había topado con puro tarado, estando delgada, chichona, nalgona, pues, ¿qué pasaría si yo decido por primera vez la paz para mi cuerpo? Porque yo no me veo entrando cada 10 años al quirófano. Si no estaba segura a mis 36, menos a mis 46. ¿Para qué? Para llegar al punto de que se fueron. Y me dejaron un regalo que es la vida. No me interesa las formas, ¿no? Creo que vamos muchísimo más allá. Habrá quien sí, también es válido. Pregunten, cuestionen. También hagan cálculos monetarios, porque todo puede salir muy bien, pero también todo puede salir muy mal. Pueden quedar increíbles, pero tal vez puedes quedar con todas las secuelas que tampoco te dicen. Que todo paciente oncológico queda con muchísimas secuelas físicas, ¿no? Los tratamientos, etcétera. Entonces, para regresar al momento y justo la clave como de esa escena de esa foto tiene una previa, que es la noche del martes, donde yo recuerdo que en el hospital todo bien, y de pronto cuando bajo a la parte de clínica sentí que me empezaba a quebrar. Porque ves la normalidad, ves la cotidianidad, ¿no? Y tú siempre vas a ser alguien más. Sí. Porque este mundo están pasando 1000 cosas más importantes o al mismo tiempo que las no tuyas. Sí. Exacto. O sea, mientras tú y yo estamos platicando, no sabemos en qué parte de Palestina están bombardeando o en qué parte de México está acuñándose X cosa, ¿no? Sí. Entonces pasó, llegué a mi casa y
me empecé a enojar por tonterías, ¿no? Como, ese cojín está mal, ¿no? Deben de ponerlo así. Esas flores no les cambiaron el agua. Pero pues era un síntoma de parte de que había estado como tan arriba, con toda una buena actitud, que evidentemente ahí va a haber un momento de bajón, ¿no? Y de bajón de adrenalina. Entonces me acuerdo que hacia la tarde recibo una llamada de una persona cero empática, ¿no? O sea, cero de tacto, que también es una de las cosas que vemos mucho. Sí. Y que empiezo a decir, no, es que yo decidí no reconstruirme, yo estoy procesando eso, lo voy a repetir una y otra vez, ¿no? Y me dice, claro, mijita, es que te amputaron. No nos amputaron porque solamente se amputan las extremidades del cuerpo y nunca caminamos con las chichis, ¿no? Esto de te mutilaron, mi cuerpo no está en guerra, es una enfermedad. O sea, no soy una guerrera, no estoy en medio de las bombas, o sea, calma, ¿no? Y esa era la palabra que acabó de darme el mazo, ¿no? O sea, me quebró. Sí, en ese momento. Entonces me acuerdo que pasé el teléfono, mi mamá contestó, acabó la llamada y por ahí como de las 7, también me acuerdo, empecé a sentir así fuego textualmente de cómo lloraba, ¿no? Empecé a berrear textual. Y en eso escucho que tocan la puerta y era Sashe, traía un jarrón, la mitad de ella, con unas Acapulco cerradas. Entonces me va a visitar a la habitación, que era la del fondo, y me ve así, y ve a mi mamá, y se van las dos. Ya después supe que le habló Sasha así a Mario, ¿no? ¿Sabes qué? Me voy a tardar más de lo que pensé. Entonces regresó a la habitación, se jaló un banquito, me agarró la mano y dijo, vas, llora, ¿no? Entonces yo lloraba cual Magdalena, berreaba y textualmente sentía arena hirviendo, ¿no? Decía, me tengo que calmar porque se me pueden abrir las cicatrices. O sea, es una sensación de que no hay manera de ver hacia atrás, ¿no? Ya quemaste las naves y ahora toca hacia adelante. Y que esto no le debería de pasar a ninguna mujer, ¿no? Que en dónde chingados está la ciencia, en dónde están los avances, porque si tenemos una vacuna. El acceso. Exacto. O sea, y ahora creo, a mí no me importa, o más bien quiero compartir que no debería importarte si te quedas o no sin chichis o sin cabello, solamente quiero decirte que llegues a tiempo. Que llegues a tiempo hará la diferencia para regresar con las personas que te aman, para la cantidad de dinero sea menos, para que tu bienestar o tus secuelas sean las menos, para que tus posibilidades de recaída sean las menos, ¿no? Entonces, sí da miedo, pero da más miedo no volver, ¿no? Entonces, ahí empezó. Entonces, me acuerdo que de pronto paré y ya dije, bueno, me voy a levantar, ¿no? Y porque también nadie te dice que te vas a ver en una imagen surrealista, con drenajes, con una venda, con un cerebro todo movido, ¿no? Porque tienes que ser fuerte sí o sí. Y para el miércoles va el primer baño. Entonces me acuerdo, igual con la pandemia, pues no toda la gente podía entrar y salir, ¿no? Y quienes entraban con cubreboca, en fin. Entonces me acuerdo que no nos pusimos de acuerdo. Yo le di a Sasha luz verde siempre de poderme retratar, que las veces que ella quisiera, porque yo confío en sus ojos, ¿no? Y como colega admiro mucho su trabajo y sé que tiene un respeto, ¿no? Y una sororidad y una empatía. Sensibilidad. Completamente, y que no hubiera sido lo mismo con otras personas, no por el talento, sino hay como un feeling, ¿no? De conectar, hay un feeling de justo, por ejemplo, verme berrear y guardar la cámara porque sabía que no era un momento para tomar una foto porque era muy fuerte, ¿no? Entonces, ese día llega Sasha, llega mi hermana, está mi mamá y es cuando me quitan por primera vez en mi casa las vendas. Yo ya me había visto en el hospital y me vieron un poco rara porque dije, quedaron increíbles, ¿no? Y pensaron así el doctor y la enfermera que iba a ser como Luis Miguel, mis piernas, ¿no? Y no, porque previo a eso
y por eso es tan importante compartir las miradas y las historias con otras mujeres. Bendito internet, encontré mujeres tristemente no mexicanas, sino de otros países siendo planas, ¿no? Viviendo una vida. Su vida. Ajá, o sea, y viéndose increíble. Yo cuando las vi dije, aquí no falta nada. Y tal vez ellas ni siquiera lo saben porque es en otro idioma, en otra parte del mundo, pero a mí me dieron mucho. Entonces, cuando yo entré a cirugía, mi mantra era córtenme bonito y cósanme bonito, córtenme bonito y cósanme bonito, ¿no? Hasta que me acuerdo que la doctora Betsabe Hernández, me dijo, te vamos a cortar y coser con amor. Eso hace la diferencia. Sí. Eso hace una diferencia abismal. ¿Y por qué? Porque lo que hizo la doctora fue un acto de sororidad con mi cuerpo, porque yo había visto también otras cirugías y decía, una cosa es que no quieras o no puedan tener implantes y otra cosa es que las cortes como si fueras un carnicero. Ten respeto, cabrón, ¿no? Sí. O cabrona, porque también es parte del sistema. Sí. Entonces, cuando me quitan a mí las vendas y los apósitos, o sea, la cara de ellas fue como sí, te cumplieron, ¿no? Y para mí fue, sí, este es un segundo bautizo, ¿no? O sea, esto implica que de aquí para adelante aprendí lo que tenía que aprender en los primeros 36 años. Ahora toca hablar de esto y de hablar de otras tantas cosas de las cuales nos tenemos que sentir muy orgullosas, porque pareciera que el hecho de estar vivas es como de, ¿no? Sí. O el hecho de poder existir en un país como este, ¿no? Poder envejecer, como te decía, o poder moverte, o poder tener estudios, o poder, ¿no? Platicar como lo estamos haciendo nosotras, es un acto de éxito que tenemos que recordarlo todos los días, ¿no? Entonces ahí sale la foto. Yo sí recuerdo el momento porque mi mamá me dice, no, yo no recuerdo en qué momento Sasha tomó la cámara y disparó. Me acuerdo que le preguntó a Gina, así de, ¿no tienes problema, Gina? No. Y nunca vi la foto hasta el 15 de octubre, que fue primera plana. En el Universal. ¿No? Entonces, sabía que, nada más, cuando me dijo, va a salir el reportaje. Dije, te quiero preguntar, ¿lloraste? Me hice un chingo, güey. Entonces tengo que estar lista porque al haberlo hecho público, ¿no? También el duelo y las partes incómodas están súper expuestas, ¿no? Pero pues bendita la terapia y bendita la terapeuta que justo esa foto la analizamos por un año, ¿no? Se trataban sí de mis heridas, ahora cicatrices, pero quien ve esa foto no entiende mis cicatrices, sino ve la herida de esa misma persona quien la ve, ¿no? O sea, le pertenece a esa persona en ese momento. Sí, es la perspectiva de quien lo ve, no por de supuesto. quien está ahí. Por supuesto. Entonces, ha sido muy fuerte, ¿no? Ahora, tal vez en ese momento yo estaba como con toda la adrenalina hasta arriba. Ahorita, conforme van pasando los años, voy viendo y digo, es que sí, tenemos que seguir hablando de esto. Sí, o sea, por supuesto. Tenemos que seguir hablando de un acto de amor propio, de no dejarte al último, ¿no? En la lista de la salud. Y sobre todo, me parece muy importante lo que nos dijiste al principio, que es que octubre rosa se queda cortísimo, que no sucede tan bien como nos los cuentan, ¿no? Que no tienes que sentir esos síntomas, que no necesariamente te tiene que suceder lo que dice una infografía. Ay, Flor. No a esa edad, ¿no? Que nos dicen que únicamente existe ese método de la mastografía, ¿no? El ultrasonido, a otras edades. En estos años he conocido y he estado en diferentes lugares, desde entre pacientes hasta sectores médicos, hasta sectores más pesados que toman decisiones. Tristemente te puedo decir que en uno de los lugares más importantes que tiene que ver con oncología, la persona que lleva el área de cáncer de mama me dijo, pues para nosotros las mujeres menores de 40 años no son estadística, ¿no?
Y cuando es que las mujeres nunca somos estadísticas. No somos estadísticas, aunque seamos más del personas. 50% de la república, claro. Y no somos estadísticas, somos personas, pero si lo quieren ver así en números, es que realmente no quieren ver todo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no va a estar en estadística una mujer de 30 o 40 años porque tú le has dicho que la mastografía es hasta los 40. Entonces, exacto. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar y va a morir. Entonces, no va a ser de cáncer de mama, sino va a ser de una metástasis en huesos o de un infarto. Entonces, ya no es estadística. Sí. Entonces, te hablo de eso, te hablo de este miedo estético, ¿no? De personas que hasta doctorado tienen, pero y tienen casi el laboratorio enfrente, pero no van a hacerlo porque ¿qué va a pasar? ¿No? Se van a quedar sin pechos. Y si se quedan sin pechos, pues la pareja se les va. Y si se les va la pareja, entonces ¿quién las va a querer? Sí. O sea, entonces esta idea de nuevo de estar incompletas, ¿no? Porque no tienes una pareja, porque... Y es que a nosotras nos enseñaron todo el tiempo a mirarnos al espejo y a compararnos, no a cuestionarnos, no a decidir sobre lo que queremos. Tenemos otro cáncer como el cérvico-uterino, ¿no? Que hay vacunas, que es el único que se puede hasta cierto punto prevenir, que se le tienen que vacunar a hombres y mujeres, pero hay muchísimos estigmas. Cuando doy pláticas con respecto al cáncer, también saco el tema de pornografía infantil, ¿no? De esta doble o triple realidades que tienen los y las mexicanas o les mexicanas, ¿no? Y hablo de esto y van a decir, pues bueno, ¿qué tiene que ver con el cáncer? El cuerpo. Sí, claro. En nuestro cuerpo está lleno de estigmas y está lleno de dobles o triples discursos amoralistas o moralistas. Pero si estamos hablando de un cuerpo, por ejemplo, te pongo esto. En las redes sociales nunca va a aparecer una campaña real con pechos reales de una mujer, claro, ¿no? Que no sea modelo. Si aparece, hay un tercero cobrando por ellos y eso se llama pornografía. Pero para la salud no, porque pues ¿cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, y ahorita que decías esto, fíjate que en el tema de justo la violencia digital hacen un experimento las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad. Y es que cuando inician las conferencias en escuelas y todo, ponen precisamente los pechos, pero solamente unos pechos, ¿no? Entonces ya cuando les preguntan a quienes están en la conferencia, que la mayoría son en escuelas, todos se quedan así de, ay, no, ¿cómo? Son unos pechos, ¿no? Y entonces abren la imagen y es como los pechos de un hombre, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿O quién le pone esa connotación, ¿no? De objetivizar, de sexualizar, de mercantilizar con los cuerpos, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre los cuerpos de los hombres y las mujeres? Y, por ejemplo, esa foto, la de Sashe, tuvo muchos comentarios, tanto buenos como malos, entre comillas. Y lo que más me sorprendía es que no es que les preocupara el hecho de que fuera el cáncer, ¿no? Sino les preocupaba por el torso desnudo. O sea, ¿cómo me atrevía a mostrar mis cicatrices, ¿no? Entonces dices, o sea, estamos muy fregados. El cuerpo no lo puedes mostrar, al menos que haya un tercero cobrando por ello. Si muestras tus cicatrices. Para el placer de alguien. ¿No? O para el placer de alguien. Si muestras tus cicatrices, qué desvergonzada. Esta es una realidad. Yo puedo mostrar mi cuerpo, ¿no? Es parte de una de las tantas realidades. Que tú no puedas sostenerla o no puedas desarrollarla, ¿no? Es tu problema. Pero sigue siendo los estigmas. Sí. ¿No? Sigue siendo esta idea corporal de qué es lo que creemos que debe de ser y cómo debe de ser. Y yo la pregunta siempre es, ¿cuántas veces te ves al espejo? ¿Conoces realmente tu cuerpo? O sea, ¿conoces realmente tus pechos? ¿Te tocan? ¿O quien descubrió la bolita fue tu pareja? Porque tú no te tocas. Sí. ¿No? Y estamos hablando como una cuestión como la Ciudad de México, pero no hablamos de las periferias o hablamos en otros estados, ¿no? En donde ay de ti si te revisan, ¿no? Sí. Yo no quiero una mujer hueca. Ni siquiera pueden ir al médico, ¿no? A o una es consulta que no va a llegar normal. el mastógrafo, ¿sabes? Entonces... O que ni siquiera hay un seguro social. Muchas veces muy apenas tienen un dispensario y a horas de donde viven, ¿no? Entonces creo que sí, con esto también es
lo que se vive como la violencia institucional, ¿no? Sí, y que va de la mano todas las violencias. O sea, por ejemplo, cuando tenemos oportunidad de estar con otras colectivas de madres buscadoras o las compañeras de grabado, ¿no? De Tlalpan, etcétera, sí tenemos ese discurso, ¿no? Del feminicidio, de la desaparición, de la violación. Y no significa que uno sea más importante que otro. Ahí siempre digo, están servidos en la misma mesa. Pero la salud no es un discurso que lo oiga y por lo cual yo también alcé la voz, ¿no? Porque yo decía, a ver, en las marchas del 8M, pues sí, claro, vemos el chorro de carteles, ¿no? Sí. Pero alguien se ha preguntado qué pasaría si esa madre buscadora se enferma o le da cáncer. ¿Cómo va a buscar a su hija o a su hijo? ¿Cómo se van a parar para legislar o hacer algo de leyes? Cuando no tienes salud, no tienes nada. Entonces, es muy fuerte porque también ya lo vivimos con una de las madres buscadoras, ¿no? Ella murió por un cáncer cervicouterino, una serie de historias que ya sabemos en este país, ¿no? De que te atienden, no te atienden, que porque sí esto, que sí por el otro. Y lo más fuerte fue que el día que ella fallece encuentran el cuerpo de su hija y te das cuenta de la misma burocracia donde el cuerpo de la chica siempre estuvo desde en el primer lugar donde la mamá fue a buscar, pero perdió 2 años dando vueltas y 2 años que tampoco se atendió de manera correcta, ¿no? Por una o por mil razones. Entonces, dentro de nuestras protestas, dentro de nuestras luchas, sí el aborto, sí el feminicidio, sí el no feminicidio, ¿no? Las desapariciones, etcétera. Pero también tenemos que ir peleando por nuestra salud, porque si no, ¿quién va a ver para las que tienen hijos o las que son cuidadoras? Entonces, esa parte a veces se nos olvida. Entonces, nos venden un octubre rosa. Bastante azucarado, bastante irreal, en donde romantizado. Yo no tengo tema con el skincare y los masajes, pero yo prefiero que me des una cuponera para mis estudios, ¿sabes? O que no sé, me expliques otras cosas, o que haya terapias de tanatología, que haya terapias de no sé, de emprendimiento, ¿no? De empoderamiento. O sea, antes de enseñarme pelucas y prótesis, mejor dime qué fregados es lo que estoy viviendo adentro por lo cual me duele tanto, aunque tenga ya la prótesis y aunque tenga ya el pelo largo, porque hay mujeres que siguen llorando, ¿no? Y hay mujeres que dicen, después de 10 años, no puedo verme al espejo. Sí, claro. Sí, y creo que uno de los tantos puntos por los que yo quise que estuvieras aquí, pues es precisamente eso, que no logramos entender o ver desde una perspectiva mucho más amplia porque estamos invadidas de esta información en donde solamente es lo que vemos en medios de comunicación y también el cuestionarnos y el decir, bueno, ¿en dónde busco más información si no quiero quedarme con lo que me están diciendo los medios de comunicación? Claro. Pues creo que en redes uno puede encontrar, también uno tiene que saber hasta dónde puedes discernir y no. Hay muchísima información, por lo regular. Como formación de periodista, busca fuentes formales, ¿no? Fuentes reales, estos pseudomédicos o, claro, te enfermaste porque tu cuerpo te está diciendo de tu feminidad, porque si es del lado derecho tu madre, del lado izquierdo tu padre. No te creas todo, ¿no? No compres discursos ya hechos, genera el tuyo a partir de tu experiencia. Y creo que sí es importante, sí estos grupos o estas colectivas, pero también el trabajo terapéutico interno. Por ejemplo, yo recuerdo que buscaba también un grupo, buscaba dónde poder espejearme o cómo me iba a ver, ¿no? Y encontraba grupos que pues no resonaban en mí porque o todo era la palabra de Cristo de la noche a la mañana y de todos los días, o todas eran muy pudorosas y solamente era como no enseñar, ¿no? O no decir nada, o no te quejes, o quedaba a medias. Y si es que
¿En qué momento está peleado el feminismo con un tema oncológico? ¿En qué momento está peleado el feminismo con un mil y un temas? O sea, porque, y te digo, esas reflexiones de yo iba a las marchas, pero nunca vi a nadie con un cuerpo oncológico, ¿no? O ¿por qué ocultarlos? Sí. O sea, ¿por qué no poder un día ir a la playa y ver a una uniteta, una bilateral, chichis grandes, chichis chicas, ¿no? Me acuerdo mucho hace poco más bien, una amiga española decía, es que no entiendo por qué en México la gente nada vestida. Y justo era porque veíamos a dos niñas jovencitas vestidas, ¿no? O sea, y te digo, bueno, por un lado el sol, pero me di cuenta que, claro, lo hacían porque era esta sensación de cuidarse, de que no te vieran, de sentirte segura. Sí, de nuevo, ¿no? De darle esa connotación solo al cuerpo de las mujeres. Claro. Sí, es durísimo. Pues se nos acaba el tiempo, pero creo que ha sido muy valioso escucharte y sobre todo conocer esta otra parte de la historia, y si no escuchan la primera parte, vayan y escuchen el episodio de Sashenka, donde ella nos platica esta otra parte detrás del lente, ¿no? Sí. Y todo esto. Entonces, yo te agradezco que nos compartas, que nos digas en dónde pueden encontrarte, tus emprendimientos también, todo lo que haces, esta colectiva que también nos platicaste, ¿dónde pueden encontrarlo? La colectiva está en @tetas-y-rayas, colectiva. Bueno, es Tetas y Rayas, luego va a aparecer. En Instagram estoy como @jdtcancer. También estoy en @hago_monos. ¿no? Okay, pues ahí estamos en comunicación. Todos esos mundos, como nos dijiste, ¿no? Y antes de irnos, y siempre les digo, es el momento más difícil de nuestras invitadas, pero este espacio, como siempre les digo, es un espacio seguro, pero también que nos ayude a conocernos mejor, ¿no? Porque siempre esperamos que las personas o desde fuera nos reconozcan, pero reconocernos nosotras mismas es muy difícil. Y esta siguiente sección es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Okay. El que nos compartas 5 cosas que nadie sabe de ti. Sí, justo creo que ¿cuál escoger que no sea tan rara? Que no sea tan rara. Me encantan las miniaturas. Ok. Creo que mucho de mi dinero está invertido en esa colección de miniaturas, ¿no? De niña comí cloro. No, Cloralex o qué. Ajax. Porque me atraían mucho los colores. Sí, creo que ese azul me atraía demasiado. Justo con el agua, creo que otra de las cosas que no sabe la mayoría es que de niña quería ser sirena. La película Splash resonó en mí. Bueno, eso lo saben, pero igual para las personas que no me conocen, amo el cine de terror, trabajo justo para el Festival de Macabro Fitch. Entonces puedo brincar. A mí no me gusta. Puedo brincar de las sirenitas al terror más espeluznante y grotesco. Y bueno, creo que van 4. Ajá. Nos falta una. Me falta una. Pues me relaja mucho ver videos de tapetes lavándose. De esos que ves cómo están sucios. Y que digo, quiero dedicarme a lavar tapetes por toda mi vida y hacer videos virales de tapetes. Luego dices, el agua a presión saca así la mugre. Sí, ¿qué líquido le estará poniendo? Ese naranja está muy interesante. Ya no me lo voy a comer, lo prometo. Pero sí. Sí, ¿no? Eso también está interesante. Esos videos raros en internet. O de gusanos o pus. No, yo digo, ay, debía haber sido forense. Pero una vez que ves uno, ya es como el algoritmo sabe qué te atrapa. Mi gente cercana sabe mis gustos culposos para relajarme. Pero bien, creo que nada más. Que nada tan anormal. Sí, no. Ya no como jabón. Solamente observo el más color y son azulitos. Solo veo y huelo. Pero ya no me lo como. Pues muchas gracias. Y este espacio queda abierto para cuando quieras regresar. Yo siempre les digo, nosotras felices de regresar y volver a escucharlas.
Y antes de despedirnos, nos llega el pilón. Chan, chan, chan. Ya saben, su turno de súper y que nos compartan qué. Mi boleto de carne y salchichonería. Sí, exacto. Ok. ¿Qué dice hoy el pilón para quedarnos con un poquito de aprendizaje y también, como tú decías, de cuestionarnos y que digan ustedes cuando escuchen, ¿será cierto? Y vayan e investiguen. Mira, qué bueno que dejé mis lentes aquí. Dice, en los años 60 y 70, Betty Friedan, autora del libro La mística de la feminidad, fue una figura sobresaliente del feminismo cuyos planteamientos conservan vigencia en gran parte del planeta. Bueno, Betty Friedan, hoy te invocamos. Sí, es que tú no sabes, y yo siempre les digo, el pilón tiene como esa energía de que siempre nos habla de algo de lo que tocamos en el episodio, de algo de lo que hablamos. No sé por qué, yo no los hice, yo no los planeo, de verdad van saliendo, pero tiene su magia. Y sí creo en la mística de la feminidad, ¿no? Y creo que la manera en cómo nos estamos viendo está cambiando. Sí. Y tiene que hacerlo porque ya no podemos volver a donde estábamos. Sí, que también, como yo siempre les digo aquí en este espacio, si nosotras no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotras. Claro que no, y la libertad también de quien desea hacerlo, ¿no? Pero creo que es parte de una de las tantas libertades que nos debemos a nosotras mismas. Exacto. Pues yo te agradezco otra vez. Flor. Y pues ya saben ustedes, si les gustó, pues compartan, comenten. Si quieren decirle algo a Sandra, y a ella ya nos dijo cuáles son sus redes, también pueden ir a escribirle, a buscarla. Y pues nos vemos en un siguiente episodio aquí en Voces Sin Filtro, donde no callamos, gritamos. Adiós. Bye. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Voces Sin Filtro, en donde juntas cuestionamos todo. Mis redes son @flor_repara en Insta, Twitter y TikTok. No olvides suscribirte. Te espero en el próximo episodio.